nuestra serie de mensajes. ¿Cómo se llama nuestra serie de mensajes? Los fundamentos de nuestra fe. O sea, estamos aprendiendo realmente what we believe. We are learning about our faith. ¿Qué es lo que realmente creemos? Porque a veces andamos, si no tenemos un fundamento, andamos como así, como al tan. Andamos como dando vueltas sin tener una verdadera ancla de nuestro lugar donde estamos. Y hoy queremos hablarles sobre lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Hemos venido hablando sobre lo que creemos de Dios Padre, se ha venido hablando sobre lo que creemos de Dios Hijo, lo que creemos de Dios el Espíritu Santo, y por eso es que hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad. Y esto pues tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así es que si alguien alguna vez te pregunta y te hiciera la pregunta, ¿qué es esto de la Trinidad? ¿Qué le contestarías? Si una persona viene y te pregunta, oye, mira, tú eres cristiano, yo sé que tú vas a la iglesia y que tú crees en Dios, y yo he escuchado acerca de esa palabra Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Bueno, realmente es difícil explicar el concepto de la Trinidad. Tanto que el famoso reformador Martín Lutero dijo, no podemos explicarlo porque está por encima del entendimiento humano. Tanto que Dios Padre tiene que disculpar el tartamudeo de sus hijos cuando tratamos de esforzarnos, tratamos de explicarlo. ¿Por qué? Porque es un término un poquito complicado y hoy vamos a tratar de dar una explicación panorámica para entender esto de la Trinidad. Y es que en el siglo III se levantó una secta que se conoció como el arrianismo y se fundó por un sacerdote llamado Arrio. Él enseñaba que Jesús era un ser creado, que Jesús era el Hijo de Dios, pero que no era Dios. Los arrianistas creen que el único Dios es el Padre, pero que el Hijo y el Espíritu Santo son seres subordinados. Por lo tanto, para Arriano y sus seguidores no son Dios. Y hoy tenemos muchas denominaciones o sectas que siguen este principio que inició con Arriano. Y también otra secta que hubo en el siglo III fue el modalismo. Esta fue impulsada por un teólogo llamado Sabelio. Y el modalismo decía que Dios es una sola persona que se manifiesta en diferentes modos. Sabelio decía que en el Antiguo Testamento Dios se presentó como Padre, y luego en el Nuevo Testamento se presentó como Hijo y después como el Espíritu Santo. Los seguidores de Sabelio dicen que Dios prácticamente es una sola persona y hoy se conocen como lo solo Jesús. Y para ellos el único Dios es solamente Jesús. No existe el Padre ni existe el Espíritu Santo. Y bueno, debido a todas estas creencias erróneas, la iglesia se vio forzada a convocar a un concilio que le llamaron el Concilio de Nicea, donde se elaboró un credo que se conoce hoy como el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Creo en Dios Hijo, y de ahí en adelante el credo ya muchos de ustedes lo han escuchado o lo saben. Pero más adelante, cuando llega la Reforma en el siglo XV, se escribió un documento que se conoce como la Confesión de Fe de Westminster, donde se habla un poquito más claro sobre lo que es la Trinidad. ¿Y cuál es el concepto de la Trinidad? Ahí lo vamos a presentar en la pantalla. Hay un solo Dios vivo y verdadero, y en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sin embargo, esta declaración doctrinal prácticamente es extraída de la misma palabra de Dios. Así que lo que aprendemos de esta declaración de la Trinidad es que there is only one living true God. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Y lo vamos a encontrar en toda la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomios capítulo 6 y el verso 4, Moisés reúne al pueblo para hablarles y les dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿cuántos son? Es uno. Está diciendo, nuestro Dios es un solo Dios, un Dios todopoderoso.
cuando vemos el contexto de este pasaje, es que el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Y como están a punto de entrar a la tierra prometida, la tierra a la que iban a entrar se llamaba o se conocía como la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán tenían cientos de dioses, tenían un dios para cada necesidad, tenían el dios para la lluvia, tenían el dios para el amor, tenían el dios para los cultivos. Así que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Pero el defecto de la tierra prometida era que era una tierra con cientos de dioses. Y Dios les dice a través de Moisés: ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero tienen que tener cuidado de no meterse con esos dioses, porque nosotros tenemos un solo Dios todopoderoso. Nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Así que ellos tenían que entenderlo. Y por eso es que en este contexto, en el verso 12 les dice: tengan cuidado cuando entren a la tierra. Cuídense de no olvidarse del Dios que los liberó de la tierra de Egipto. Y eso es lo mismo que sucede hoy en día con nosotros. Los que venimos a este país hemos visto a Estados Unidos como la tierra prometida. ¿Correcto? No los noto convencidos. Pues creemos que al llegar a Estados Unidos, esta es la tierra de la bendición, la tierra que fluye leche y miel. Y así llegamos todos pensando que aquí es la tierra prometida, y mucha gente lo conoce así, lo dice que Estados Unidos es la tierra prometida. Como grandes ciudades, tal vez usted viene de un pueblito donde no había ni siquiera una tiendita así, diríamos un Publix, un Walmart. Tal vez usted viene de un lugar así. O tal vez usted viene de una grande metrópoli, pero tal vez no tenía lo que hay en este país. En este país, por lo general, cuando usted va al agua, usted no tiene que ir a calentar el agua para bañarse. Algunos de nosotros venimos de un lugar donde tenías que calentar el agua en una ollita. Es más, ni siquiera tenías el agua. Aquí prendes el agua y te sientas a hablar por teléfono y el agua está ahí regándose. O estás esperando que se caliente. En nuestros países a veces esa situación no era así, porque tenías un baldecito de agua para bañarte. Y tenías que hacer como los baños de los gatos. O sea, que los gatos se bañan así con la lengua nomás. Ahí con un trapito. Y con un trapito te podías bañar. O cuando ya estabas en medio del baño, para los que tenían ya cisternas y tenían de repente agua caliente, pero luego ya resulta que se había bañado el tío, la mamá, el abuelo. Y cuando ya te tocó a ti, ya no había agua caliente. La prendiste el agua y de repente, ¡ay, mamacita, qué pasó! Y yo creo que al llegar a este país nos damos cuenta que estamos en otro nivel. Aquí solo le mueves una palanquita así y sale calientita el agua. Pues el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y allí tenían ese tipo de tecnología. Pues no tanto como la que tenemos hoy en día, pero habían casas, dice la Biblia, habían ciudades que tú no edificaste, cisternas, tenían agua potable que ellos no habían edificado. Y Dios les estaba permitiendo llegar a esa tierra prometida. Pero les dice: cuídense de olvidarse del Dios Todopoderoso. Y ellos entran a la tierra prometida. De hecho, ellos entraron. Y algunos de ustedes también, los que estamos aquí en Estados Unidos, hemos entrado. Y tal vez antes de venir creíamos en ese Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y creías y tenías tiempo para adorarlo, para alabarlo, para exaltarlo. Pero cuando ya viniste a este país, te dejaste influenciar por los dioses de este país. Y los dioses de este país es el materialismo. Es donde de repente nosotros, por querer hacer más plata, nos damos cuenta que estamos tan embaucados con tantas cosas y tan llenos de tantos problemas y de tantas necesidades económicas, que ya no tenemos tiempo para Dios. Hemos dejado a Dios de un lado por el Dios del materialismo. Ese es el Dios o los dioses que están aquí en Estados Unidos. Porque usted me dirá: no, pastor, yo no voy a adorar ningún becerro, yo no voy a adorar ninguna estatua, yo adoro al Dios Todopoderoso. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo le dedicas a ese Dios Todopoderoso? Porque si ni siquiera puedes dedicarle 2 horas el domingo, no creo que puedas dedicarle toda la semana con un tiempo de devoción, de entrega, de alabanza, de ese tiempo de que te sientas con tu Biblia y hablar con Dios y decirle: Dios,
What do you have to say today for me? ¿Qué tienes que decirme para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué mensaje tienes hoy para mí? Aquí me siento para escucharte. No los noto convencidos. O le haces tan rapidito, ay no, que estoy poniendo aquí en el microwave mi desayuno, mi lonche, estoy preparando todo, y sales corriendo y dices, a ver, Dios, háblame cualquier cosa. En el nombre de Jesús. Y ya lo que te sale ahí. Porque no, y entonces Dios dice, sí, espérate, mijo, ahorita te voy a dar una palabra. ¿Tú crees que Dios está así? Sí, ahorita te voy a decir. No, mi hermano, con Dios tienes que sentarte, relajarte. Dios te va a decir, a ver, después de que brinques todo y ya que ya estés bien, yo te hablo. Nosotros queremos así, o sea, queremos llevar a Dios a nuestro nivel. Queremos hacer un becerro de oro a nuestra forma. A como nosotros creemos que es Dios, así lo queremos hacer. Y Dios no funciona así, mi hermano. Que si Dios no hizo esto por mí, entonces, entonces ahí queda. No, Dios es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Y Él tiene todo en sus manos. Y hoy Dios te dice, yo soy el primero, pero yo soy también el último. Yo soy el Dios vivo y verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Si nos miráramos desde allá arriba, hermano, nos miraríamos unas hormiguitas pequeñitas. Y a veces esas hormiguitas están peleadas con Dios. Se imagina si Dios nomás hacía, se acabó esa hormiguita, se desvaneció. Pero la misericordia de Dios es tan grande y tan maravillosa, que cuando una hormiguita se está ahogando en el agua, porque pues el agua puede ser un problemita para la hormiguita. Para usted no es un problema. Usted toma una gotita de agua y se la pone ahí a la hormiguita. Dice, vamos a ver qué pasa con la hormiguita. Esa hormiguita se está hundiendo. Y esa hormiguita puede ser problemas económicos, que no sabe qué hacer, que ya lo van a botar de la casa porque no tiene cómo pagar la renta. O que de repente ya va a perder su casa porque no perdió su trabajo. O de repente tiene problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos. O tal vez problemas de lo que está sucediendo con Trump ahora. Esa puede ser esa gotita de agua. Y todos estamos en alguna oportunidad en esa gotita de agua. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede poner su dedito así y decir, a ver, mijito, vamos a sacarlo de ahí. Y vea, y ponernos en el otro lado. Así es Dios. Ese es el Dios que nosotros creemos. Creemos en un Dios vivo y verdadero. Es decir, no creemos en un Dios muerto. No creemos en un Dios de piedra o de madera. Creemos en un Dios vivo. Y ese Dios vivo quiere tener una relación personal con nosotros. Dios no es un Dios que quiere solamente verte contigo el domingo. Como decir, ya cumplí, Señor, ya fui a la iglesia. Anótamelo allí en el calendario que yo ya fui a la iglesia. Dios quiere verse contigo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Dios quiere verse contigo todos los días. ¿Por qué? Porque the gospel is not a religion. The gospel is the power of God in our lives. El evangelio es poder de Dios para salvarnos. El evangelio no es, porque si no usted sigue todavía en su tradición antigua. La tradición antigua es llegar a la iglesia, sentarse, escuchar al predicador, luego pararse, decir lo que todo el mundo dice y de ahí irse y ya se acabó. Acabé con el domingo y ya cumplí. Eso no es el verdadero evangelio que nos dice la Biblia. La Biblia nos habla de un Dios poderoso que quiere relacionarse con nosotros. Un Dios poderoso que nos habla a través de sueños y de visiones. El día viernes, estábamos aquí en el grupo Conexión Plus One. By the way, si usted no viene a los grupos Conexión Plus One, se está perdiendo una tremenda bendición. Habían como unas 80 personas aquí alrededor de 80 personas, pero que nos estábamos gozando con lo que es los grupos Conexión Plus One. Si usted no es parte de eso, le animamos a que lo sea. Un pequeño comercial para los que trabajan en este ministerio. Importante que ayer que estábamos acá, de repente me llamaron a un cuarto porque íbamos a orar por una jovencita. Y de repente esta jovencita nos dice que el Señor le está mostrando algunas cosas, le está hablando a través de sueños, a través de situaciones. Pero dice que desde que llegó acá, algo empezó en su vida. Algo empezó Dios a mostrarle y ahora está apasionada por el Señor. Está con una hambre de Dios y con una sed de Dios.
Ese es el Dios que yo conozco, hermano. Pero si usted solamente viene, se sienta, se va, ya me dormí un rato, estuvo rico lo que hablaron allí, pero ya me tomé mi cafecito, me fui y ya. O sea, no, Dios quiere hablar contigo todos los días. Todos los días. Cuando usted se va a acostar a dormir, Señor, háblame en esta noche, Señor. Yo voy a descansar en este momento. Guarda mi sueño. Cuando usted se levanta, cuando usted va manejando en su carro. Algunas personas hasta me han dicho que por ahí o podrían pensar que yo estoy medio loco a veces, porque cuando yo voy en el carro, yo no pongo nada. Trato de evitar, si yo voy solo, yo trato de evitar que poner algo en el asiento, porque yo digo, el Señor va conmigo. Y algunos dirán, bueno, está loco este pastor. Bueno, dígame loco, lo que sea. Y yo sé que el Señor, aunque no necesita ese asiento para estar conmigo, pero lo que quiero tratar de hacernos entender hoy es que Dios es un Dios de todos los días. Todos los días. En tu trabajo, en tu casa, donde quiera que estés, Dios quiere estar con nosotros, porque Dios es real. Dios es real y la voz de Dios se hace más fuerte en medio de las necesidades. ¿Sabes por qué? Porque en medio de las necesidades es cuando tú buscas a Dios. Amén. Mire, hermano, yo soy pastor por muchos años. Hemos pastoreado ya muchos años. Es decir, que a mí ya usted ya no puede venir y meterme el dedo en la boca así, ¿no? Dice, eso es por pastores nuevos que inician. También soy un coach de pastores, un coach certificado, donde ayudamos a los pastores nuevos. Y ya yo les digo, miren, no se dejen meter el dedo en la boca. Les damos el consejo de cómo tienen que hacer. Porque la gente tiene sus formas. A Moisés al principio le ponían el dedo en la boca, pero después Moisés decía, espérate. O sea, ya uno ya ha pasado por tantas cosas y nosotros vemos a la gente venir y llegar y venir y ir. Y cuando están en problemas, es cuando buscan a Dios. Y yo le digo a los familiares, tranquilo, está desesperado. No, es que mi hijo está en la cárcel. No, que esto, tranquila, hermano, ahí Dios va a obrar. Deje que Dios obre. Yo sé que es desesperante, que es difícil. No, que estoy aquí, que me voy a morir. No te vas a morir. No lo noto convencido. Es Dios que está permitiéndolo, porque es la única forma de que entonces nos aferremos a Dios. Porque si no, andamos ahí bailando la fiesta de aquí para allá y no ha pasado nada, ningún rayo ha caído, sigo igual. Pero cuando Dios dice por misericordia, a ver, espérate, te voy a apretar un pedacito. Y en esos apretones es cuando buscamos a Dios. Por eso Job, cuando él fue apretado por Dios, él dijo, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, de una relación de a oídas. Cuando fue apretado con todos los problemas, que se le murieron los hijos, se le cayó la casa, se le cayó las finanzas, se murieron sus trabajadores, su ganado, perdió sus carros Rolls Royce y todas esas cosas que tenía, todo lo perdió. Y cuando se vio, hasta la esposa lo abandonó. Y llegó un momento que él dijo, de a oídas te había oído, pero ahora en este problema que yo estoy, mis ojos te ven. ¡Wow! Eso es una gran verdad, mi hermano. Así que si tú estás en un serio problema, esta es la oportunidad para ver a Dios en esos problemas. Allí es donde tienes que aferrarte a Dios para que Dios haga la obra poderosa. Lo segundo que aprendemos del concepto de la Trinidad es que hay tres personas en la divinidad. Primero estamos diciendo que entendemos que nuestro Dios es un Dios vivo. No es un Dios muerto, es un Dios vivo que quiere relacionarse conmigo. Ahora, en estas tres personas de la divinidad, en esta divinidad hay tres personas, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios que se manifiesta en tres diferentes personas. En la Biblia, por eso vemos el plural y el singular, dando evidencia de que hay un Dios trino. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 y el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mire que primero dice el pronombre Dios, y ese pronombre Dios es singular. Entonces dijo, es como dice, entonces dijo Alfredo, entonces dijo Dios, hagamos. Mire, cambia del singular ahora al plural. Eso quiere decir que cuando se trata del Padre,
Cuando usted dice Dios, cuando usted habla de Dios, usted está hablando de las tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, estaba hablando las tres personas de la Trinidad. Hagamos al hombre. Porque nosotros no fuimos creados a la imagen de los ángeles. Nosotros no fuimos creados a la imagen de los seres celestiales que Dios había creado. Fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, nos hizo a su imagen. Y hay por ahí una creencia también que dice que nosotros somos tripartitos, que tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos hizo a su imagen. Y yo diría más como una imagen de que tenemos razonamiento, de que podemos pensar, de que podemos hablar, podemos conectar. Porque Dios cuando hizo al hombre, en Génesis 1 dice que también cuando Dios hace al hombre, el hombre se siente como que está solo de repente, que le faltaba algo. Y entonces Dios le crea a la esposa. ¿Para qué? Para que entonces él pueda relacionarse. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios y Dios se relaciona entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Otro ejemplo lo podemos ver en Isaías capítulo 6 y el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mira el pronombre cómo cambia. Primero dice, oí la voz del Señor. Es singular, la voz del Señor que estaba hablando. Y luego dice, ¿quién irá por nosotros? Cambia ahora al plural. En otras palabras, ¿quién irá por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo a llevar este mensaje? ¿Quién es el que va a ir? Está hablando entonces un Dios que es un Dios trino. Y interesante que Dios está buscando obreros que vayan a predicar el mensaje. Y le pregunta, ¿quién irá por nosotros? Si fuera una persona, solamente Dios diría, ¿quién irá por mí? Pero Él está diciendo, ¿quién irá por nosotros? Y en el Nuevo Testamento también encontramos la evidencia de la Trinidad, especialmente en el bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 3 y el verso 16. Dice, después de ser bautizado, Jesús, ¿de dónde sale? Del agua. Entonces los cielos se abrieron, note, los cielos se abrieron. ¿Y él vio a quién? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre de él. Desde los cielos se oyó entonces, ¿qué se escuchó? Una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces vemos en este bautismo de Jesús el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Vemos que está escrito que la voz del Padre se escucha. En otras palabras, vemos la Trinidad en plena acción a la vista de todos los que estaban presentes. El contexto de este pasaje dice que Jesús le pide a Juan que lo bautizara. Y Juan le dice, pero ¿cómo yo te voy a bautizar si tú eres el Señor Dios Todopoderoso? ¿Cómo yo te voy a bautizar? Tú debes de bautizarme a mí. Y el Señor le dice, es necesario que lo hagas porque tenemos que cumplir la voluntad del Padre. Tenemos que cumplir lo que el Padre quiere que se haga. Mis amados, cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, los cielos se abren. Cuando usted y yo hacemos la voluntad del Padre, escuchamos la voz de Dios. Empezamos a recibir dirección de parte de Dios. Porque de nada te sirve venir a la iglesia y escuchar un mensaje y no hacer lo que se dice aquí. Porque a veces eso es lo que pasa, que vamos, escuchamos la Biblia y decimos, qué bonito se oyó ese predicador, qué bonito cantaron, qué bonito estuvo hoy la iglesia, vi al hermano fulano que no lo había visto hace tanto tiempo, mira, ya se cortó el pelo y ahí todo eso, pero seguimos iguales. Vamos manejando y vamos insultando al que se te cruza y que aquí, que allá. ¿Qué es eso? No los noto convencidos. Y resulta que hoy venías por delante de un hermano que hasta le sacaste el dedo por ahí. Pues yo no creo que ustedes hagan eso. Y ay, era el pastor el que iba manejando, que se me cruzó. No te noto convencido. No, es que nosotros no somos religiosos. Nosotros somos creyentes.
Y el creyente que tiene una relación con Dios, su vida tiene que cambiar. Y si no, entonces tienes que reflexionar y decir, pues, ¿qué estoy haciendo? Tengo tanto tiempo en esa iglesia y ni siquiera me he bautizado. No los noto convencidos. By the way, ya estamos en el tiempo de bautizo. Hablen con Estel, pero ya pronto para llevarlos al agua. Jesús dice que Él se bautiza sin necesidad de ser bautizado. Pero lo hizo para darnos un ejemplo a nosotros. Para darnos un ejemplo, dice, porque le dice a Juan, así se tiene que cumplir, porque esa es la voluntad del Padre. Y en cuanto se bautiza, entonces se abren los cielos. En cuanto se bautiza, se abren los cielos, baja el Espíritu Santo y luego una voz que dice, ese es mi Hijo amado. There is my beloved Son, en el cual me complazco. Ese es mi Hijo amado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, las puertas se abren, la vida cambia. Hoy hay muchas personas que andan como hijos pródigos, en contra de la voluntad de Dios, huyendo de la presencia de Dios. Y entre más se alejan, más problemas y necesidades vienen a su vida. Y hoy Dios te dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Hoy Dios te dice, si te volvieres hoy a mí, serás como mi boca. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo voy a estar allí contigo. Yo voy a estar allí contigo. Yo voy a ser aquel que va a pelear por ti en tu favor. Volviendo a la doctrina de la Trinidad, también vemos la Trinidad en la fórmula bautismal. Cuando veo Mateo 28:19, Jesús dijo, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este pasaje pone en claro la importancia de las tres personas de la Trinidad. Porque Jesús Jesús dice, vayan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los pone en el mismo nivel. No hay subordinación de ninguno de ellos. Y si se subordinan el uno con el otro. Es decir, el Padre no es más que el Hijo ni el Espíritu Santo es más, sino que los tres son el Dios Todopoderoso. Y les dice que vayan para que hagan discípulos. Discípulos, ¿por qué? Porque es importante la creación de discípulos. Gracias a Dios que nosotros tenemos un sistema de crear discípulos aquí. ¿Cómo se llama nuestro sistema de creación de discípulos? Leaders Bridge. Si usted no ha pasado por otro anuncio, si usted no ha pasado por Leaders Bridge, se está perdiendo de un tremendo discipulado que te va a enseñar, y todo es para que aprendas de la palabra. Y esta iglesia es para ayudarlo a usted a forjarlo como un hombre y una mujer de Dios que le sirva al Señor. Esa es nuestra meta. Jesús, vemos entonces que dice, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces eso tiene que ver con obediencia. Obediencia significa hacer lo que Dios dice en el momento que Él lo dice y de la manera como Él lo dice. Es decir, no es hacer como yo quiero, como lo hizo Saúl. Saúl hacía lo que él quería, no lo que Dios quería. Yo tengo que escuchar bien qué es lo que Dios me está diciendo. Tú sabes que cuando uno se va haciendo viejo, uno escucha mal. ¿Están aquí? Yo ahora estoy escuchando mal. Mi esposa me dice, ¿entendiste lo que te dije? Y digo, a ver, espérate, vuélvemelo a repetir. Y yo escuché otra cosa diferente. ¿Qué está pasando? O están mal sucios mis oídos, o ya me estoy haciendo viejo. Hay un montón de pelo tal vez ahí que hay que mantenerle esa maquinita para ver si se abre un poco el oído. Pues hermano, los cristianos después de que ya pasan años, que ya se hacen viejos en el Señor, en la iglesia, se hacen así, se hacen medio necios, no quieren escuchar a Dios, y si lo escuchan, el pastor dijo tal cosa, y le agarran por un camino que Dios nunca dice en su palabra. Entonces tenemos que nosotros entender bien que Dios me demanda que yo lo siga a Él en obediencia. Y eso es a través de su palabra. Una vez el Espíritu Santo, me acuerdo que me dijo, bájate en este lugar y predica mi palabra. Usted dirá, ¿cómo le dijo eso, pastor? ¿Cómo le habló?
Bueno, mi hermano, Dios habla de muchas formas. Claro que la palabra más segura es la Biblia. Esa es la palabra más segura. Usted toma la Biblia y Dios te habla a través de ella. Pero hay momentos que Dios te habla a través de sueños. Y hay momentos que Dios te habla a través de sentires. Hay como una voz interna. Y hay personas que dicen de otra forma, pero en mi caso ha sido voz interna que no me deja quieto. Y que esa vez que yo iba para Los Ángeles, yo vivía en Los Ángeles y trabajaba para yo era un CNA y visitaba pacientes en las casas, y yo iba manejando y de repente dentro de mi corazón hay esa voz que me dice: bájate en este lugar y predica mi palabra. Bájate en este lugar y predica mi palabra. Y esa voz no me dejó, estaba dentro de mí: bájate en este lugar y predica mi palabra. Y yo comencé a hablar con esa voz. Y le dije: Señor, pero ¿cómo quieres que me baje aquí si aquí no hay parqueadero? En Los Ángeles hay un lugar que se llama el Parque MacArthur. Y es un parque donde realmente, usted sabe que los parques son para llevar la familia y todo eso. Ese parque no es para familia. Ese parque es para venta de drogas. Allí, si usted no tiene Social Security, allí se lo consiguen en minutos. Allí le consiguen todo lo que usted necesita en minutos. Allí te venden droga y todo eso. Ese es ese tipo de parque. Y entonces yo había ido allí con gente, con hermanos de la iglesia, para ministrar, para predicar y todo eso, con los jóvenes. Yo llevábamos los jóvenes, ministrábamos, le dábamos comida a la gente, pero solo yo no había ido allí. Y el Espíritu Santo me dice: bájate en este lugar y predica mi palabra. Bájate aquí y predica mi palabra. Y yo quería seguir en mi carro. Y de repente comienzo a hablar con esa voz y le digo: Señor, pero ¿cómo me voy a bajar aquí? Aquí no hay parking, tú sabes, aquí no hay. Que sale un carro y me deja el parking libre. Y ay, Señor, bueno, pues parqueé. Esa voz estaba intensa. El parking estaba apagado, hermano. La persona como que llegó, compró su Social Security y se fue rapidísimo. Estaba apagado el parking completo. O sea, y yo digo: vaya, no, ni siquiera tenía que pagarlo, porque así es cuando tú sirves a Dios, hermano. Dios pone todo. Amén. Y ya me voy entrando al parque, y en cuanto voy entrando al parque, el olor, tú sabes lo que es. Y ahí voy entrando al parque y de repente, cuando veo una bolita de gente que está ahí, están ahí ellos fumando ahí, y me les acerco y les digo: en el nombre de Jesús vengo a hablarles de Jesucristo, y aquí y allá. Y, como cuando usted llega y las moscas las ahuyentas. Se fueron todos. Yo estaba predicándoles ahí, se fueron todos. Pero quedó un muchacho. Y ese muchacho me escuchó hasta que yo terminé. El hombre estaba llorando y ahí le entregó su vida a Jesús. Y después me dijo: mira, yo le dije a Dios que yo quería cambiar. Yo le dije a Dios que Él hiciera algo, que yo ya no quería seguir esta vida. Y yo sé que Dios te envió para esto. Así que si Dios te habla, hágalo. Escuché por ahí a una persona que dijo que Dios le dijo que se pusiera un pantalón color rojo y que vaya a un lugar y que esté en ese lugar allí, porque allí algo iba a pasar. Y dijo: Señor, pero ¿cómo es eso que yo me ponga un pantalón rojo en un lugar? ¿Pero cómo es eso? Y que esa voz estaba allí diciéndole una y otra vez, y hasta el punto que él dijo: pues bueno, lo voy a hacer. Y cuando él llegó y se paró en una esquina, ahí llegó una persona que le dijo: Dios me dijo que yo iba a buscar una persona que tenía un pantalón rojo, porque tú tenías un mensaje para mí. Y dije: ¿qué mensaje? Bueno, que Cristo te ama. Eso es lo único que te puedo decir. Queremos meter a Dios en una cajita, decir: no, es que nuestra doctrina dice que Dios ya no habla. ¿Cómo de que Dios no habla? Dios habla, mi hermano. El problema es que si yo no tengo una relación con Él, pues ¿cómo me va a hablar? Pero métete con Dios y vas a ver que entras en el wifi de Dios. Claro que hay una línea muy delgada allí. Entre esa línea tienes que aprender a reconocer la voz de Dios y la voz de Satanás. Hay una línea muy delgada. Y entonces tú vas a reconocer esa línea porque tú estás en obediencia con Dios, vas caminando con Dios. Cuando tú caminas con Dios y tú conoces la palabra de Dios, tú aprendes a reconocer esa voz. Porque hay una voz que sí es la voz del Espíritu Santo, pero hay una voz de Satanás y hay una voz tuya propia. Y tienes que aprender a reconocer. Cuando tú conoces la palabra, tú reconoces que esa voz está ahí y es la voz de Dios.
Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Y lo tercero que aprendemos de la declaración de la Trinidad es que cada miembro de la Trinidad es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo forman este Dios verdadero. En primera de Juan 3:1, Juan dijo: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo ha conocido a Él. Juan parece estar sorprendido el que Dios nos llame a nosotros sus hijos. El Dios Padre nos llama, nos reconoce como sus hijos, porque fuimos adoptados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El amor de Dios es tan grande que no le importó que fuéramos pecadores. Mire, hermano, algunas de las personas que me ven aquí dicen: el pastor no mata ni una mosca, tiene cara de ángel. Pero hermano, solamente Dios pudo obrar en mi corazón y en mi mente. Porque cuando a mí me hablaban de Dios, mi corazón estaba endurecido, mi vida estaba difícil, hasta que el Señor llega a mi vida. Así es que ese Dios todopoderoso tuvo la misericordia, la bondad de llamarme a mí. Y tal vez usted tiene un familiar o un amigo y dice: ese no se va a convertir. Dios lo puede alcanzar. Tienes un hijo que está perdido, Dios lo puede alcanzar. No te des por vencido. Sigue suplicando a Dios hasta que algo suceda, porque lo va a hacer Dios. Dios es el Dios todopoderoso. El Padre nos ama. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Cuando el hijo pródigo estaba destruido, mendigando la comida de los cerdos, y él decide regresar a casa, dice que el padre lo vio de lejos. Eso quiere decir que el padre estaba como siempre viendo a la ventana: ¿será que vendrá hoy mi hijo? ¿Será que mi hijo hoy regresará a casa? Y cada vez es probable que el padre volteaba a ver por dónde podría llegar el hijo. Y un día el hijo regresó. Tal vez tú eres uno de esos hijos que has estado pensando: yo creo que si voy a la casa, si regreso con Dios, ya Dios no me quiere, ya Dios no. Tal vez tú eres una de esas personas, pero el Señor te ha estado buscando y te ha estado llamando. Y hoy es el día de Dios para ti, para que le entregues tu corazón a Jesús. Hoy es el día que Dios nos llama a nosotros. Yo no sé qué clase de padre tuviste. Si tal vez el padre terrenal que tuviste te humilló, te maltrató, pero el Padre Dios te dice: tú eres mi hijo amado y con amor eterno te he amado. Y quiero hacer cosas grandes contigo. No te voy a abandonar ni te voy a dejar. El Dios todopoderoso nos llama y tiene un plan para con nosotros. El credo de los apóstoles dice: yo creo en Dios Padre todopoderoso. No hay nada imposible para Él. La declaración de la Trinidad dice que el Padre es Dios, pero también el Hijo es Dios. El apóstol Juan en Juan 1:1 nos da una revelación de Jesús como Dios. Dice el verso Juan 1:1: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Otras versiones dicen que en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La realidad es que tanto palabra como verbo viene del griego logos. Y la palabra logos, el griego logos, era un término muy utilizado en la filosofía griega para referirse a la palabra hablada, a la palabra escrita y a la palabra que estaba en la mente. Dios quiso revelar esa palabra a través de Jesucristo. Cuando dice en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, ese verbo, esa palabra es Jesucristo que vino a tomar un cuerpo. Porque si tú miras el verso 14 de Juan capítulo 1 y el verso 14, pueden poner el verso 14, dice allí: y aquella palabra o aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el único Hijo del Padre. ¿Quién es ese verbo que tomó un cuerpo y que habitó entre nosotros? Es Jesucristo. Ahora, si volvemos otra vez a Juan 1:1,
Y vamos a cambiar el que dice ahí verbo. Ya no le vamos a poner verbo, sino que le vamos a poner Jesús. Porque sabemos que Jesús es el verbo, ¿correcto? En el principio ya existía ¿quién? Y Jesús estaba con ¿quién? ¿Y Jesús quién era? Jesús es Dios. No son tres dioses. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas distintas. El problema es que para nosotros no nos cabe en la cabeza de una hormiguita entender a Dios. No lo podemos entender. ¿Cómo tres personas distintas y a la vez es uno mismo, uno solo? ¿Cómo es eso? Habrán muchas preguntas que cuando nos encontremos con Dios, Él nos los va a explicar. Porque nosotros lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 7:14 hay una profecía que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso estaba en el Antiguo Testamento, en Isaías 7:14, una profecía. Y cuando se cumplió la profecía, los ángeles se le presentan a María y le dicen que ella era escogida para tener un hijo y le llamará su nombre Emanuel, que traducido es ¿cómo? Entonces Jesús es el Emanuel. Claro, porque Jesús es Dios que vino a estar entre nosotros. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre. Allí está Jesús en forma de Dios. Perdón, Jesús como ser humano. El Dios encarnado aquí se encarnó. Allí vemos al Padre en el cielo hablándole con esa voz al Hijo. Y luego vemos al Espíritu Santo descender sobre él como paloma. Y luego después lo vemos en todo el libro de los Hechos, al Espíritu Santo manifestándose. En Mateo 14 se narra la historia cuando los discípulos estaban en una gran tempestad y de repente Jesús se aparece caminando sobre el agua. Todos se asustaron pensando que era un fantasma, pero Pedro les dice: tranquilo, muchachos. Y ahí llega Jesús. Y entonces lo hace que Pedro camine en el agua. Y luego todos, al ver ese milagro, se postran ante Jesús para adorarlo. En la cultura de los judíos, ellos no podían adorar a una persona, a un ser humano. Y si Jesús no hubiera sido Dios, él le hubiera dicho: ¿sabes qué? No me adores, porque yo no soy Dios. Pero aceptó la adoración de los discípulos, porque Jesús es el Dios de la profecía que iba a ser encarnado. La persona del Hijo. Y luego vemos la persona del Espíritu Santo en Juan 16 y el verso 7. Pero digo la verdad, les conviene que yo me vaya, le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, porque si yo no lo hago, el Consolador, o sea el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, se lo enviaré. Y cuando venga el Consolador o el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Jesús le da una suma importancia a la persona del Espíritu Santo, al punto de decirle a sus discípulos que le conviene a ellos que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es considerado como la tercera persona de la Trinidad. Algunos creen que el Espíritu Santo es una sombra espiritual. Otros creen que el Espíritu Santo es una corriente eléctrica. Otros creen que el Espíritu Santo es una paloma blanca. Y allí lo tienen, una palomita en la casa. Aquí está el Espíritu Santo. No los noto convencidos. Eso fue una forma de cómo se manifestó, pero no es una paloma blanca. Usted cómase la paloma o tenga la... No crea que... Es que, hermanos, tengo que aclarar esto porque hay gente que de repente así piensa. No es una paloma. El Espíritu Santo es Dios. En Mateo 28 Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esta declaración Jesús está poniendo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo nivel.
Y luego está diciendo que es el consolador. El consolador. Esto viene de la palabra griega parakletos. Y esta palabra se usaba para describir a un abogado. Un abogado en los tiempos de Jesús era un amigo de la familia que llegaba en tiempo de crisis para alentarlo, para representarlo y para defenderle en su causa. Hoy el abogado está aquí con nosotros. El Parakletos, el Espíritu Santo de Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Póngase de pie, por favor. Jesús dijo en Juan 14:16: yo le voy a pedir al Padre y Él les enviará otro abogado defensor, quien va a estar con ustedes para siempre. El Espíritu Santo de verdad está aquí con nosotros. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Nunca. Ni tampoco nos dejará, a menos que usted le diga: Señor, quítame de tu Facebook, de tu Instagram. Ya no quiero saber nada contigo. Y aún así te va a perseguir. Porque ¿qué padre deja a un hijo? ¿Están aquí? Aún cuando el hijo a usted le cierra la puerta, le dice: no quiero verte, no quiero. Usted de todos modos está pensando en ese hijo. Amén. Y fuimos creados a la imagen de ese Dios todopoderoso. Jamás Dios te va a dejar. Pero ya si tú ya te quieres ir, llegará un momento: bueno, pues ya te fuiste, pero yo te seguiré llamando. Te voy a seguir llamando y te voy a seguir llamando para que te vuelvas a Él, para que te reconcilies con Él, para que te vuelvas tu corazón a Él otra vez. Y los discípulos pasaron momentos de crisis. Los discípulos fueron perseguidos, fueron azotados, fueron encarcelados. Pero el Espíritu Santo siempre estuvo allí con ellos para ser su paracleto, para defenderlos, para ayudarlos. En una oportunidad dice la Biblia que tomaron a Pablo y a Silas y los encerraron en un calabozo. Y dice que les pusieron los pies en el cepo. El cepo era un pedazo de madera con dos huecos donde le ponían los pies a los presos para que no pudieran moverse. Y los metieron presos, los azotaron, los humillaron por predicar a Cristo. Y cuando ellos están ahí en la cárcel, ellos empiezan a adorar. Pablo y Silas. Cuando están en la cárcel, Pablo y Silas empiezan a adorar a Dios. Y dice que los presos los oían. Pero ¿sabes quién también estaba ahí? El Espíritu Santo de Dios. Al punto que llegó un momento que llegó un terremoto y sacudió la cárcel. Y cuando fue sacudida la cárcel, entonces se rompieron las cadenas. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios, el Paracleto defendiendo su causa. Cuando sale el carcelero con una espada y ve que todo el mundo, todos los presos, pensó que se habían ido porque todas las cárceles, todas las puertas de las cárceles, todas las puertas de las cárceles se habían abierto. Él pensó que ya todo el mundo se había ido y los carceleros tenían que pagar con su vida. Y cuando él se va a matar, Pablo le dice: no te mates, todos estamos aquí. Había un temor reverente y santo allí, porque estaba la presencia del Espíritu Santo de Dios. Los discípulos, Pablo y todos esos seguidores no tenían un Dios de un Cristo pegado ahí en la cruz que no puede moverse. No tenían un Dios de madera. Tenían un Dios poderoso, vivo, creador de los cielos y de la tierra, que tenía una relación con ellos. Dios no es un Dios de caricaturas, no es un Dios de un cuento, no es un Dios de que aquí está, lo veo, yo leo la Biblia y ahí veo. No, es real. Es real. Y tienes que acercarte a Él como una persona real, hablarle como cuando hablas con una persona, con tus palabras, con tus sentimientos y pensamientos, cómo te sientes, cómo estás. Así tienes que hablar con Dios, porque es una persona real. Y cuando tú empiezas esa relación, entonces vas a empezar a escuchar a Dios. Vas a empezar entonces, a Dios va a empezar a mostrarse a tu vida. Mientras lo tengas como algo religioso, no va a pasar nada. Tenlo a Dios como una persona real.
y te aseguro que tu vida va a cambiar.